Muy bien, bueno, ahí empezamos entonces. La clase de hoy es de síndrome de preexcitación. Esto es algo que, bueno, ustedes ya saben bastante, así que vamos a ir rápido. Dentro de los síndromes de preexcitación, el más popular es el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Esto fue descrito por tres médicos en forma simultánea, de ahí que lleva este síndrome su nombre. Y como ustedes ya saben, se caracteriza por un patrón electrocardiográfico con intervalo PR corto, QRS ancho, y lo describieron asociado a taquicardias paroxísticas. Esto fue en el año 1930 y desde el punto de vista de la fisiopatología, la anatomía patológica, el haz de Kent se describió su presencia en el año 1983. Es decir, que es una enfermedad que va a cumplir 100 años de su primer diagnóstico, ¿no? Los síndromes de preexcitación, hay varios, por eso acá en este no se hablaba en ese momento de onda delta, pero bueno, lo vamos a ir viendo. Eh, Son alteraciones que la activación ventricular, ya sea en forma anterógrada o en forma auricular retrógrada, ocurre en forma prematura, a través de vías accesorias, también llamadas vías anómalas, que son diferentes al sistema de conducción normal. Estas vías, bueno, acá tienen un esquema, tienen el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular, los tractos internodales, faltaría las de Bachmann aquí, y después, bueno, las ramas del His y el Purkinje, ¿no? Pero bueno, en el caso del síndrome de preexcitación, aparecen fibras que conectan la aurícula y los ventrículos en general, o la aurícula y parte del sistema de conducción, sea del lado derecho o del lado izquierdo, como si fuera una vía más, un sistema de conducción más, ¿no? Eso se llama vía accesoria, está agregada. Entonces, bueno, las clásicas son estas tres, estas que están aquí, el haz de Kent, que es una vía accesoria aurículo ventricular, las fibras de Mannheim que conectan eh, parte de las sistemas de conducción con el ventrículo, ya sea fascículos ventriculares o nodoventriculares, las fibras de James, atrionodales o intranodales, y las fibras de Leu, atriciana. Obviamente, para que sea un síndrome, tiene que tener esto más el cuadro de taquicardia paroxística. Si no, hablamos solamente de patrón, de preexcitación ventricular, tipo haz de Kent, tipo Mannheim, tipo James o Leu. Así que bueno, esto ya ustedes lo saben muy bien de memoria. PR corto, onda delta, corre ese ancho y alteraciones secundarias del segmento ST y la onda T. Siempre que llego a este punto, yo me detengo un momento para recordarles que hay alteraciones primarias y alteraciones secundarias de la repolarización, segmento ST y onda T. En este caso, las alteraciones secundarias siempre están relacionadas con un QRS ancho. Es decir, el trastorno de conducción intraventricular, o en el caso del haz de Kent, es digamos, es un trastorno que acelera la conducción intraventricular, sería la excepción, pero bueno, en el Wolf, el bloqueo de rama izquierda, en algunos bloqueos de rama derecha, en las extrasístoles ventriculares y en los latidos estimulados por marcapaso ventricular, se produce una alteración secundaria del segmento citronate. Es decir, la alteración depende de un QRS ancho. Es secundaria al QRS. Y la característica principal es siempre que esta alteración es, es oponente, ¿no? Es decir, la repolarización ventricular, onda T, es oponente a la dirección del QRS. Si esto es positivo, esto tiene que estar negativo.
y esto se denomina adecuada discordancia. Si aquí, en vez de esta onda T negativa, estuviera positiva y el complejo correse es ancho, eso sería una alteración primaria, porque, bueno, no cumple esta definición y es un signo que podría corresponder a isquemia en presencia de un bloqueo de rama, por ejemplo, ¿no? Eh, Muy bien. Las vías anómalas, entonces, conectan en general en forma prematura los ventrículos o los fascículos del sistema de conducción y en el caso de las ventriculares, de las auriculoventriculares, tienen una inserción auricular y otra ventricular. En general, la inserción auricular es única, como podría ser aquí, es un solo filete, un solo ramo, mientras que la inserción ventricular es un spread, es decir, muchas veces son múltiples este, fascículos pequeños. Por eso cuando uno trata de cortar esto con algún sistema, de anular esto con algún sistema, lo hace a través de la abordaje de la inserción auricular. Uno mapea el seno coronario, busca dónde está la activación más precoz, etcétera, y ahí aplica la corriente que corresponde, ¿no? Las localizaciones de las vías accesorias, si uno tira la moneda para arriba, dice, bueno, y le muestra un electro, uno dice lateral izquierda, y bueno, le pega en un 56% de las veces. Así una de cada dos vías anómalas, en general son laterales izquierdas. Esto no quiere decir que sean las que uno encuentra, pero bueno, las más frecuentes son estas. Después siguen las posteroseptales, sea derechas o izquierdas, las derechas, y por último, las más peligrosas, las anteroseptales, porque están muy cerquita al sistema de conducción normal. Ya sea la posteroseptal como la anteroseptal, las dos son localizaciones que son de riesgo cuando uno hace una ablación de una vía anómala. Lateral izquierda, posterior, derecha y anteroseptal. Muy fácil. Izquierda, posterior, derecha, anterior. Síndrome de preexcitación tiene una incidencia de 1 al 3%. Eh, Acá ustedes verán que es una incidencia, un 3% es bastante alta, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces existen formas que no son visibles en el electrocardiograma y se manifiestan solamente durante algún episodio de taquiarritmia. Hay formas familiares, dominantes, raras, generalmente con vías anómalas múltiples y alta incidencia de muerte súbita. Se asocian con algunas enfermedades congénitas, como es la enfermedad de Epstein, hasta en un 25%, también con coartación de aorta y comunicación intraventricular. Cuando hablamos de síndrome, entonces ya saben que es el haz de Kent más la presencia de taquicardias supraventriculares, y más correcto decir taquicardias reciprocantes auriculoventriculares. Reciprocantes quiere decir que es una macro reentrada entre la aurícula y el ventrículo, eh, y no obstante, y en forma lógica, dentro de esta macro reentrada interviene el nodo auriculoventricular. El ventricular es uno de los dos caminitos del circuito circular. La vía anómala no tiene retardo fisiológico o conducción decremental, es decir, no funciona como el nodo B, por eso, digamos, cuando el impulso que viene desde arriba en el ritmo sinusal baja en parte por la vía anómala y en parte por la vía normal. Esto ocurre y depende muchas veces de cómo está el tono autonómico, el tono adrenérgico, el periodo refractario del nodo AB, el periodo refractario de la vía anómala. La resultante final va a ser
un latido con grado variable de ancho. Puede ser, digamos, su duración, puede ser un correse estrecho, medianamente ancho o muy ancho, ¿no? Y conducido todo o nada. No tiene la conducción incremental. Al activarse rápidamente el ventrículo, esta activación ocurre en una zona donde no hay más tejido de conducción, solamente está el Purkinje. Por eso es que se aparece la onda delta. El correse es ancho por la despolarización directa del miocardio ventricular sin utilizar el sistema de conducción, de la misma manera que ocurre en un extrasístole ventricular, ¿no? O en un latido de marcapasos. Ustedes no están estimulando, como se hace ahora, la rama izquierda ni las de His, sino están estimulando directamente el miocardio ventricular. El PR y la duración del correse puede variar en relación a la presencia de extrasístoles, aumento o disminución del tono vagal. En ritmo sinusal la secuencia sería así, entonces hay una parte del latido que pasa por aquí y otra parte del latido que pasa por la vía anómala. AP quiere decir camino anormal, anomalous pathway, y eso es lo que produce el correse ancho. Las arritmias en el Wolff Parkinson White básicamente son tres. La primera es lo que se denomina taquicardia supraventricular ortodrómica. Ortodrómica significa, orto significa verdadero, es decir, que baja por el sistema de conducción normal y sube, en este caso, por la vía anómala, usa el camino en forma retrógrada, como aquí lo dice, una macro reentrada entre el nodo AB, la vía accesoria con activación auricular retrógrada. Entonces, el impulso baja por aquí, pero bueno, en algún momento encuentra la vía anómala y conduce en forma retrógrada y despolariza de esa forma la aurícula de abajo hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa? Como utiliza la vía normal para descender, las taquiarritmias reciprocantes ortodrómicas son taquiarritmias con correse estrecho. Por eso ustedes ven esto y no lo pueden diferenciar de una taquicardia paroxística supraventricular intranodal. Por lo menos no es fácil, pero son los dos diagnósticos diferenciales: una reentrada intranodal o una reciprocante ortodrómica. Esto es un registro intracavitario de este paciente, derivación 1, B1, y después un catéter en el ventrículo derecho, en la aurícula derecha y en la zona del GIS. Entonces, lo que uno ve, y esto pues aquí vendría a ser la aurícula izquierda o seno coronario, ¿no? Lo que uno ve es que hay una activación ventricular y después hay una activación auricular derecha alta, auricular derecha media y aurícula izquierda. Hay una activación excéntrica donde la mayor precocidad está en la aurícula derecha alta, es decir, que este sería un Wolff de localización, una vía anómala de localización derecha, que es lo más prematuro, ¿no? Lo que se termina despolarizando en forma retrógrada al final es la aurícula izquierda. Entonces, una taquicardia reciprocante ortodrómica y la onda P, que sería todas estas tres sumadas, ¿no? Estarían aquí, por aquí, ¿no? Pasa que con un electrocardiograma a un ciclo a 25 milímetros por segundo, veríamos una onda P que está después del QRS. Recuerden que en la taquicardia intranodal, en vez de darse esta figura así en escalerita, si esto tuviera registro de las aurículas, serían todas en fila india, como se dice, ¿no? Y por eso directamente la onda P en una TPS intranodal es muy difícil verla. Entonces, bueno, taquicardia con correse ancho, con correse angosto, perdón. La taquicardia supraventricular antidrómica
Acá el latido que viene de la aurícula baja por la vía anómala, va a despolarizar el miocardio ventricular en forma directa y sube para atrás por la vía normal. Por lo tanto, como despolariza el ventrículo en forma directa, el correce es ancho. Y este es el 5 a 10%. Son infrecuentes, podemos decirlos, de lo que se ve en los pacientes con vías anómalas. Hay que diferenciarlo como de la taquicardia ventricular, obviamente, es decir, es un diagnóstico diferencial de taquicardia con correce ancho, por lo que, digamos, bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Y produce esta cosa que es bastante impresionante cuando uno la ve y dice, bueno, esto es lo primero que piensa es una taquicardia ventricular. Si uno tiene dudas de qué se trata, entre lo primero que hay que pensar en lo peor, entonces uno tiene que decir, bueno, esto es una taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario y le haremos el tratamiento que corresponde, de acuerdo a la situación del paciente, la repercusión hemodinámica, etcétera. Lo que podemos decir que muchas veces, como tiene una localización precisa, la vía anómala, ya sea derecha, izquierda, como dijimos, ¿no? Lateral izquierda, posteroseptal, anteroseptal y derecha. ¿Ven? Son la mayor parte de las veces. Entonces, a veces tiene alguna configuración con un eje a la derecha, imagen del complejo Corresi positivo de B1 a B5. Quizás lo que nos deja un poco más tranquilo para no pensar en taquicardia ventricular es que acá, y en estas dos últimas derivaciones, se pone, digamos, hay un cierto isodifasismo. Esta es otra morfología. Acá se puede presentar entonces una taquicardia con correce ancho con eje a la derecha, imagen del bloqueo de rama derecha, una taquicardia con correce ancho con eje a la izquierda o extremo superior, porque es positivo en ABR, y imagen de bloqueo de rama derecha de B1 a B6. La taquicardia, otro ejemplo más, lo mismo, taquicardia supraventricular antidrómica, que acá es muy difícil por una cuestión de registro, definir a dónde apunta en el plano frontal. Acá se ve que corre ese positivo, por lo menos hasta B4, acá se ve un poco de R y acá por una cuestión de localización del electrodo no se ve más. Muy bien, la antidrómica puede desencadenarse muchas veces por estimulación. Esto S1 son estímulos de un marcapaso ventricular, auricular, perdón, aurícula derecha alta está estimulando la aurícula, y después de 4 de estos estímulos, ahí se desencadena esta taquicardia, donde, digamos, tenemos una distribución de las ondas P intraventriculares diferente, ¿no? Digamos, esta es la aurícula derecha alta, aurícula derecha media y aurícula derecha. Y esta es la reflexión del GIS. La aurícula sería aquí esta, ¿eh? Entonces, digo, lo mismo, las ondas P están lejos del correce y por ahí, con un poquito de suerte, en el electrocardiograma de superficie se pueden llegar a discriminar. Así que bueno, un paciente que tiene una vía anómala puede tener su ritmo sinusal, puede hacer una taquicardia ortodrómica, una taquicardia antidrómica, o puede fibrilarse. La fibrilación auricular en el Wolf, ¿qué ocurre? Son 350 o más latidos de la aurícula que bajan y tratan de pasar por el nodo AB o por sistema de conducción. Si de acuerdo al periodo refractario de la conducción de la vía anómala, va a pasar mucho más por aquí que por aquí. Y bueno, de acuerdo a donde pase la mayor cantidad de latidos, va a ser el resultante del electrocardiograma.
Se me han perdido el acá está. Entonces, el electrocardiograma muestra estas cosas. Esta es una tira de dedo, fíjese que tiene múltiples morfologías, diagnóstico diferencial, contorsión de punta o taquicardia ventricular polimorfa. Acá hay un latido bien angostito, esto nos dice, bueno, esto va a favor de una taquicardia, una fibrilación auricular en presencia de vía anómala. Como todas estas cosas ocurren en gente joven, en general, ya sea la taquicardia reciprocante ortodrómica, antidrómica, la fibrilación auricular, llegan a tener frecuencias ventriculares muy altas, porque es un sistema de conducción muy joven, muchas veces son personas sanas, excepto los casos de cardiopatías, a veces hay miocardiopatía hipertrófica, pero bueno, son taquiarritmias rápidas. Volvo para atrás, así que bueno, acá es otro ejemplo, también lo mismo, múltiples morfologías, eso es lo que da el diagnóstico, múltiples morfologías. Los diagnósticos diferenciales, cuando uno tiene una vía anómala eh, visible, es con un infarto de miocardio, porque puede dar imágenes así de onda Q en cara inferior, por ejemplo, bloqueos de rama y muchas veces fibras de Mannheim. Este es el caso de un paciente que tenía una intermitencia dentro de su preexcitación. Entonces, por un momento está preexcitado, cuando no está preexcitado, tiene una morfología normal. Este es otro ejemplo de, digamos, Wolf intermitente o preexcitación ventricular intermitente. A donde mejor se ve es aquí, en B2. El paciente está con una injuria, está con un supra-ST en cara anterolateral que alterna por momentos con latidos preexcitados, porque bueno, hay situaciones donde el paciente, además de tener la vía anómala, puede tener enfermedad coronaria, es raro. Las vías anómalas son una enfermedad de gente joven. En general, después de los 45 años, ya empieza a ser una cosa excepcional que aparezca una vía anómala, pero bueno, se ve. Yo tengo pacientes de 70 años que todavía están preexcitados. Y fíjese qué interesante, desde el punto de vista de electromancia, que cuando está con la vía anómala visible, tapa la injuria. El otro diagnóstico diferencial es por un trastorno de la conducción intraventricular, tipo bloqueo rama izquierda, que a veces puede tener un PR corto, pero bueno, el dato diagnóstico está en que se ve un ST, hay un ST mínimo, un ST, un PR mínimo, un segmento PR mínimo. Hay un punto aquí donde hay una línea, si la onda P, la onda delta no empieza directamente, no es tan precoz. Bueno, esto muchas veces uno tiene un paciente que tiene una vía anómala, asintomático, sin taquiarritmias, lo sigue todos los años, cada vez que se hace un electrocardiograma, el paciente viene asustado porque le dijeron que tiene una cosa grave, etcétera. Y co- bueno, si no ocurre nada, uno no necesita hacerle nada, y con el tiempo empieza a ponerse intermitente, como es este caso, este, hasta que finalmente la vía anómala desaparece con el tiempo, en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque, digamos, tiene una, una alimentación y una irrigación que no es la normal en general. El sistema de conducción está mucho mejor preparado desde el punto de vista de su irrigación para mantener su vitalidad.
mientras que las vías anómalas son más frágiles. Hasta nos ha pasado que este, tratando de solucionar o quitar una vía anómala, muchas veces simplemente con el traumatismo de golpearla o rozarla fuerte con el catéter, muchas veces eso ya es suficiente para que la vía anómala desaparezca y uno se queda ahí en el laboratorio poniéndole isoproterenol, haciéndole estimulación por arriba, por abajo, y la vía anómala fue traumatizada lo suficiente como para no lastimarse y no volver más. Bueno, la fibrilación auricular en el Wolf, esto ya un poco, ya les dije, puede ocurrir hasta en un 30% de los pacientes. El impulso pasa un poquito por cada lado. eh, Pueden alcanzar frecuencias muy elevadas, pudiendo desencadenar este, una fibrilación ventricular. Esto es lo mismo, ya se lo está repetido. Y bueno, volvemos a lo que ya hemos mencionado, ¿no? Otro ejemplo en un Holter de vía anómala intermitente. Uno cuando tiene dudas si un paciente tiene una vía anómala o no tiene vía anómala, puede hacer masaje carotidio para bloquear en forma transitoria un poco el nodo AB y ver si el QRS se pone ancho y aparece la preexcitación. Por lo tanto, es el mismo, digamos, mecanismo cuando uno eh, le hizo la ablación a un paciente con una vía anómala y después quiere comprobar si sigue conduciendo o no sigue conduciendo y le hace adenosina, es decir, bloquea el nodo AB y bueno, ahí, si queda bloqueado transitoriamente significa que la vía anómala se eliminó. Si se sigue viendo conducción por la vía anómala, significa que, bueno, que está persistente. La vía anómala oculta es otra forma de presentación de estos haces accesorios, pero tiene la particularidad que solamente conduce en forma retrógrada, generando una taquicardia paroxística supraventricular ortodrómica, es decir, el impulso vuelve a la aurícula, pero baja al ventrículo por la vía normal. El QRS es normal durante ritmo sinusal y fibrilación auricular. También alcanzan frecuencias muy elevadas y, digamos, el diagnóstico es un diagnóstico que se hace por sospecha. Este es un caso de un paciente que tiene una taquicardia paroxística supraventricular. Acá es muy difícil adivinar. Uno puede decir, bueno, aquí está la onda P retrógrada, tardía, como corresponde. La onda P, la reentrada intranodal, está más pegada al QRS. Acá está separadita y se la ve negativa. Podría ser esto de aquí, podría ser esto de aquí. Entonces, tenía taquicarias paroxísticas durante muchos años y que hace 70 años sin cardiopatía, ¿no? Bueno, siempre cuando uno tiene una taquiarritmia, lo que uno tiene que tratar de definir es dónde está la P. Si la P está antes, una P diferente a la sinusal, si la P está después, y esto es lo que se ve, por ejemplo, en las reentradas intranodales comunes, donde, bueno, la onda P retrógrada está muy cerquita del QRS. Si esto lo hace correr a mucho mayor velocidad, se ve fácilmente. Y acá es lo clásico de la vía anómala. Este es un clásico RP menor que el PR para las vías anómalas. Retrógrada es una definición bastante obvia. Y se ve que, bueno, la onda P está bien diferenciable, digamos, del QRS y activada en forma retrógrada.
Entonces, reentrada intranodal, la P pegada, vía anómala, la P más lejos, y la taquicardia auricular, eh, o reentrada AB por vía retrógrada decremental, o vía reentrada no común o atípica, rápida lenta, la onda P está adelante del QRS. El análisis de la onda P, básico para hacer los diagnósticos, ¿no? Hay muchos algoritmos, eh, Estoy tratando de sacar aquí esto. Bien. Uno analiza la morfología de la P, si es igual, bueno, es una taquicardia sinusal. Si la onda P es diferente, con PR variable, es un marcapaso auricular errante o una taquicardia auricular multifocal. Si la morfología de onda P es negativa, es, bueno, una taquicardia paroxística supraventricular o una taquicardia de la unión. Y si es en serrucho, en general es un aleteo auricular. Si la relación con el PR no hay ninguna relación, las P por un lado y el RC por otro, es una taquicardia de la unión o una disociación auriculoventricular. Si la onda P está antes, una taquicardia sinusal. Si está posterior, como lo dijimos recién, taquicardia por vía accesoria o una taquicardia paroxística. Si la duración del intervalo RP es muy cortita, es una reentrada común. Si es muy larga, es una reentrada no común o vía accesoria. Bueno, esto es la administración de verapamil a un paciente con una taquicardia paroxística. Se ve que, bueno, a medida que va pasando el tiempo, pasa a enlentecerse, a hacerse más lenta, hasta que finalmente desaparece la taquiarritmia y, bueno, es un electrocardiograma absolutamente normal. Este paciente, bueno, el electrovasal era normal, como lo ven ahí, y durante la taquicardia hacía este tipo de taquicardia, ¿no? Una taquicardia supraventricular, de tipo ortodrómica, porque el corrés es angostito, ¿no? Y le hicimos un GIS, y bueno, el GIS con conducción anterógrada, era absolutamente normal, una H de 85 y una HB de 40. Este, Así que este paciente, desde el punto de vista de conducción anterograda, estaba bien. Este es otro parte del estudio. Tiene acá un ritmo auricular, fíjense, casualidad con una extrasístole auricular. Y bueno, los canales auriculares muestran que estos latidos están antes del QRS y acá está el ventrículo. Esto es una taquicardia auricular extrasistólica y el ritmo sinusal. Fíjense cómo las ondas P, de estar así, de esta manera, pasan a ponerse como corresponde. Primero la parte superior de la aurícula, parte media, parte inferior y finalmente la aurícula izquierda. Con estimulación auricular sostenida, esto lo sacamos de esta taquicardia. Hacemos estimulación auricular, sacamos de este ritmo auricular, perdón, y finalmente se induce una taquicardia supraventricular donde los complejos QRS, como ya les dije, están lejos de las deflexiones auriculares. Las deflexiones auriculares están aquí. Es decir, que este paciente tenía una vía anómala con conducción retrógrada ventrículo auricular. Esto es parte de lo mismo, QRS aquí y las ondas P lejos del QRS.
Esto es parte de lo mismo. QRS aquí y las aurículas lejos del QRS, en vez de estar aquí, como se ve en la taquicardia intranodal. Y bueno, y era nomás una vía anómala oculta retrógrada, ¿no? Que de acuerdo a la despolarización se encontraba en el lado derecho, que era donde se activaba más prematuramente, y bueno, ahí fue donde se hizo la aplicación de radiofrecuencia. Clasificaciones, esto es bastante clásico, tipo A, tipo B, pero bueno, básicamente uno dice si son vías izquierdas o vías derechas. Con las vías izquierdas tienen QRS positivo en B1 y B2 y las vías derechas tienen QRS negativo en B1 B2. Hay un montón, lo pueden encontrar en internet, en la literatura, digamos, algoritmos para tratar de localizar con el electrocardiograma dónde está la vía, eh, de acuerdo a las derivaciones precordiales, dónde está la transición, si está a la derecha de B1 o a la izquierda de B2. En fin, hay una serie de cuestiones a tener en cuenta, con lo cual uno termina siempre con las localizaciones frecuentes, como les mencioné, posteroseptales, anteroseptales, medioseptal, anterolateral, posterolateral. Esto es bastante difícil de memorizar, pero se puede tener en el celular y uno se sienta con el electrocardiograma, empieza a hacer toda la disquisición y determina por el electrocardiograma dónde está. Igualmente, a fines prácticos, ya con saber si la vía es derecha o izquierda, estamos bastante cerquita, ¿no? Esta es una vía posteroseptal izquierda, por lo tanto en B1 y B2 este, el complejo QRS es positivo. Si tiene este electrocardiograma y planeamos una ablación, ya sabemos que posiblemente tengamos que hacer una punción transeptal o una introducción de los catéteres por vía arterial retrógrada. Pero por eso es útil por lo menos saber si es derecha o izquierda. Esta es una derecha. Acá vamos, cuando la enfermera te dice, le preparo el kit de punción transeptal, dice, no, mira, espera un momento porque parece que es derecha, y bueno, uno después la mapea y ver dónde es, ¿no? Y esta es una vía derecha, complejo QRS negativo en B1B2. Otra vía derecha, ¿no? Tiene complejo negativo en B1 y B2. Otro ejemplo más, donde el complejo QRS predominantemente es negativo en B1 y B2. Otra posteroseptal derecha, complejo negativo en B1 en este caso, ¿no? Depende de cómo esté la vía. Anteroseptal derecha, el eje en el plano frontal está a 60 grados más o menos, y bueno, tiene esta imagen complejo QRS negativo, como si fuera un bloque rama izquierda. Una anteroseptal izquierda, complejo QRS positivos, anterolateral. Una posteroseptal izquierda, otra vez, complejos QRS positivos. Es a la inversa de lo que si uno lo piensa con los bloqueos, lo saca. Si tiene imagen de bloqueo de rama derecha, es izquierda; si tiene imagen de bloqueo de rama izquierda, es derecha. Al revés. Otra anteroseptal derecha, complejo de bloqueo como si fuera de bloqueo de rama izquierda, entonces derecha. Y una derecha posterior, negativa en B1, entonces derecha.
y tener el eje a la izquierda, dice que está en la cara posterior. El estudio electrofisiológico en el Wolf es un estudio que hoy en día se hace muy poquito, porque en general, eh, digamos, bueno, antes se usaba para esto, en general se hace preablación todo, ¿no? Pero lo bueno, antes se usaba para tratar de localizar la vía anómala, para tratar de ver si tenía taquicardias inducibles, para medir los periodos refractarios, o como preablación a la radiofrecuencia. Los primeros 3 puntos era cuando uno no quería hacer la ablación. Digamos, bueno, esto es una vía, eh, nunca tuvo taquiarritmias, tiene el vía anómala. Y bueno, uno localiza la vía anómala y uno nunca tuvo taquicardia, y uno ve que la vía anómala está en el septum. Vemos que no induce taquicardia. Ok, perfecto. Y si induce taquicardia, igualmente está en el septum. Y tiene un periodo refractario que puede ser normal o puede ser muy corto. Es decir, con esto uno hace el criterio de si, bueno, sigo adelante con la ablación o no. Porque muchas veces, por tratar de quitar algo que es un bystander, es decir, que está, pero no genera ningún problema, terminamos poniéndole un marcapaso definitivo a un paciente. Por eso existe la crioablación focal, que ayuda un poco, porque bueno, si bien te permite tomarle el tiempo, por decirlo así, a la vía anómala, si es factible de hacer la aplicación de crío sin lesionar el sistema de conducción, cuando haces la aplicación de crío, eso sigue funcionando en el tiempo. Entonces, en el primer momento no hace bloqueo AB, pero lo hace después. Y acuérdense siempre que esto son patologías que aparecen en gente joven, ¿no? Entonces, ponerle un marcapaso a una persona de 25 años porque el papá leyó en el chat GPT que lo que sea, y bueno, es un tema. Hay que tomarlo con prudencia. Criterios de malignidad son cuando el periodo refractario anterógrado de las anómalos cortos. ¿Qué quiere decir esto? Que uno lo estimula cada vez más rápido y sigue conduciendo, sigue conduciendo, sigue conduciendo. No se bloquea, no se bloquea. El intervalo, si está fibrilado, si la FA es rápida, bueno, ya está. Si tiene haces múltiples y si tiene una cardiopatía congénita asociada, son los criterios de malignidad. Otra forma de vías anómalas son las fibras de Mannheim, tienen diferentes localizaciones, en general todas relacionadas con distintas partes del sistema de conducción. En vez de conectar la aurícula con el ventrículo, conectan la aurícula con los fascículos o los fascículos con el ventrículo, ¿no? Pero siempre alguna inserción, ya sea la distal o la proximal, está en el sistema de conducción. Producen taquicardias con PR largo, imagen de bloqueo de rama izquierda, y la vía retrógrada del circuito es el nodo auriculoventricular. Esto es lo mismo que esto, más agrandado, las distintas localizaciones. Esta sería la vía anómala auriculoventricular. Acá esto es muy simple. Sería nodo ventricular, esto sería aurículo nodal. Estaremos para tomar examen. Esto sería auriculiciana, esto sería no, digo, fascículo ventricular, y esta sería también fascículo ventricular distal. Ve que tiene el mismo número, fascículo ventricular. La reentrada entonces se hace por el Mannheim y utiliza el sistema de conducción normal para hacer la taquicardia retrógrada. Y produce este tipo así de taquicardia, que es una taquicardia que parece una taquicardia sinusal con bloqueo rama izquierda, pero con un PR corto, ¿no? Con un PR corto.
Y ustedes, bueno, siempre recuerden maniobra vagal para ver cómo está la relación entre la onda P y el corre S. Esto nos encantaba cuando éramos estudiantes de medicina, lo aprendíamos enseguida. Longano-Levin, eh, intervalo PR corto sin onda delta, se ve con frecuencia. La verdad que en muchos años de médico no he visto ninguna taquiarritmia asociada a esto. He visto muchos centenares de intervalo PR corto sin onda delta y nunca he visto muchas de estas taquiarritmias que están descritas. Bueno, recomendaciones para el tratamiento de las vías anómalas. Esto es bastante simple y claro. Síndrome de Wolff-Parkinson-White, es decir, que tiene electrocardiograma patológico con arritmias sintomáticas bien toleradas. Bueno, bien toleradas, dice acá. Entonces, bueno, ahí tenemos todas las opciones. ¿Les quieren hacer la ablación? Hacerle la ablación. ¿Quieres darle medicación para prevenir el desencadenante de las taquiarritmias, que son las extrasístoles auriculares? Podés darle todos los antiarrítmicos que disponemos. En general, no se recomienda en forma crónica la utilización de verapamil, diltiazeno, dioxina, por si se fibrila. Si el paciente se fibrila y está tomando esto, es un problema. Es diferente al tratamiento agudo. Yo tengo un paciente que viene a la guardia y está ya sé que tiene una preexcitación. Obviamente, como vieron ustedes en los gráficos, el nodo auriculoventricular interviene en el circuito. Si no está fibrilado, uno puede intentar cortarle la taquicardia con verapamil intravenoso o con adenosina. Eh, Siempre esto se hace, bueno, con monitoreo, desfibrilador, todas las medidas necesarias, pero la contraindicación del verapamil, diltiazidioxina, es en forma crónica. Y fíjese, en todos los otros antiarrítmicos es para tratar más que nada las extrasístoles desencadenantes. Si el paciente tiene ahora eh, un síndrome, sí, que tiene el patrón de preexcitación con fibrilación rápida o taquicardias mal toleradas, bueno, no hay ninguna duda, hay que hacer la ablación. Es curativo. Si tiene taquicardias por vía anómala, mal toleradas, no se ve preexcitación visible, bueno, lo mismo, ¿no? Es mal tolerado o como sintomático, ¿no? Bueno, acá se repite entonces, sí, estos pacientes que tienen taquicardia, es el verdadero síndrome de Wolff-Parkinson-White. Bueno, ablación, tratamiento con drogas y no dar bloqueantes del nodo abierto. Si el síndrome si tienes TPS cortas, no sostenidas o infrecuentes y no hay preexcitación, no está indicado plenamente la ablación. Es una baja de ser 1 como aquí arriba, está en 2A. Se puede dar verapamil, diltiazeno o usar el pilín de Póquez cuando tiene un episodio. Y esto, bueno, por favor, para los aventureros, los piratas del asfalto, la preexcitación asintomática no hay que hacerle nada, porque con el crecimiento, cuando se hacen adultos, este, se va, se va sola.
Pero bueno, si te la quieres sacar, te la quitas. Es una indicación 2A, obviamente que no sea anteroseptal, ni cerca de las de Gis, etcétera, etcétera. Situaciones especiales, los que se van a vivir a la Antártida por un año y tienen un Wolf, los pilotos de avión, conductores de Fórmula 1, pilotos de guerra, en fin, conductores de vehículos que llevan de ómnibus, etcétera, atletas de alto rendimiento, profesionales que ganan $300.000 por mes, en fin, hay muchas cosas que hacen que las indicaciones se muevan para un lado o para otro y ahora usamos lo que se llama eh, consentimiento consensuado, valga la redundancia, o en inglés se dice shared decision making, es decir, que se pusieron todos de acuerdo la familia, el abogado, el médico, el electrofisiólogo y el entrenador del club, y todos firmaron un documento donde dice, bueno, este chico tiene que jugar en primera, yo necesito que no tenga Wolf para que no tenga ningún problema en la cancha. Muy bien. Ahí les he contado la clase de hoy. Eh, los escucho. Si quieren hacer alguna pregunta, siéntanse con absoluta libertad. ¿O están dormidos? No, no, despierto estamos. Bueno, me das una alegría. Gracias. No, Doc, yo hago una Perdón. pregunta, entiendo que de la ablación. Eh, Sí, dale, dale. no, es una curiosidad saber si hay alguna tasa de fallo, digamos. Yo sé que obviamente como todo no debe ser siempre, eh, o No, sea, en entiendo que es general, sí. efectivo. En general, bueno, mucho depende de la localización de la vía, ¿no? En Ajá, general, las laterales izquierdas, que como viste son las más frecuentes, la tasa de sí, éxito es altísima, es altísima. bien, Es decir, por un electrofisiólogo, por un entrenamiento, llamale normal, la tasa de éxito es altísima. En las vías derechas, las tasas de éxito son altísimas. Las vías septales es el problema. Las vías septales, ahí como siempre estás tratando de no pegarle al sistema de conducción normal, bueno, en general los operadores son más prudentes y bueno, muchas veces es preferible, digamos, no quitar una vía, este, y cuidar al paciente y que no termine con un marcapaso. Hay una situación que se da, que se nos ha dado, que hay algunas vías que son difíciles. Hoy, bueno, todo es mucho más fácil porque está también el mapeo electroanatómico. El mapeo electroanatómico te dice exactamente el técnico, el ingeniero que te ayuda a armar la figura tridimensional del corazón. Si tuviera él la matrícula, sería el mejor, porque él te dice exactamente dónde tenés que poner el catéter. Y vos lo movés, no, no, más arriba, más abajo, ahí, bueno, pum, listo. Entonces, digamos, hablando seriamente, la aparición, si bien se hace fácil, una vía anómala lateral izquierda se hace por función transeptal, con todos los cuidados, etcétera, la tasa de éxito es alta, aumenta mucho más la tasa de éxito en todas las localizaciones con el mapeo electroanatómico. Así que yo te diría que globalmente llega a un 90%, por lo menos. Salvo, bueno, siempre hay algún aventurero que se larga solo a hacer cosas, las hace o no las hace y dice que las hizo, ¿viste? En fin. Entonces aparecen recurrencias de algo que nunca se solucionó, ¿viste? Y
Pero bueno, hay una situación que yo digamos, la he visto después de muchos años, que muchas veces uno no logra quitar la vía anómala desde el punto de vista electrocardiográfico, etcétera, pero la modifica, la modula. Es decir, yo tengo pacientes que se le hicieron la ablación, que yo le hice la ablación, por taquicardias paroxísticas reciprocantes, y si bien mantienen la morfología en el electrocardiograma, es decir, la vía no se le fue, dejaron de tener taquicardia. Si de alguna manera uno modificó un poquito el circuito o modificó la vía anómala, este, y, y no tiene más. Así que la tasa de éxito de la ablación este, por radiofrecuencia o campo pulsado, se viene ahora, para las vías anómalas es alta. Por eso es que, digamos, los médicos recibimos también mucha presión, llamarle de las redes sociales, del mercado, en fin, porque, digamos, el éxito es alto. Pero bueno, digamos, cuando uno va y compra un billete de lotería, y dice, tenés una chance en 1000 de sacarte el premio gordo, uno está re contento, pues son muy pocos números. Y acá pasa lo mismo. Lo que pasa es que ese de 1 en 1000 puede ser un marcapaso definitivo. Ahora, a 20 años, le tenés que poner un marcapaso sin cable. En fin, le esperan 5 o 6 recambios de marcapaso. Es decir, siempre que uno hace una actividad médica, tiene que hacerla para un beneficio, no por una cuestión cosmética, estética, etcétera, porque si se te complica, ahí vas a estar más intranquilo cuando te acuestes a dormir. Así que bueno, te agradezco tu pregunta, pero sí, che, digamos, si yo tengo un hijo que tiene taquicardias paroxísticas, comprobadas por Holter, por lo que sea, sí se la hago, o le digo a alguien que se la haga. Ahora, un Wolf asintomático, ni qué loco, ni qué loco. Salvo deportista de élite, piloto de avión, en fin. Este, yo atiendo varios pilotos de avión. Es un tema atender este tipo de pacientes porque tienen que estar impecables, si no, Sí, no suben. sí, tal Este, cual. así que bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. Eh, Me voy de vacaciones, pero bueno, teóricamente el jueves les doy clase. Posiblemente, si ustedes no tienen problema, me jugaría a empezar 15 minutos más tarde, porque estoy en Río Negro, pero no hay ningún problema. Bueno, cualquier cosita a sus órdenes para lo que necesiten, le escriben a la doctora, preguntas, etcétera. Y bueno, que tengan buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches.